Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Steven, Paula. Hola, muy buenas noches, compañera Sandra y compañera Paula. Hola, muy buenas noches, compañera Sandra y compañeros Steven. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, compañeros, profesor Edgar. Mi grupo es el grupo número 8. Mi grupo está conformado por Sandra Milena Herrera, Paula Andrea Polanía Morales y quien les habla, Steven Charry. Nosotros vamos a hablar sobre el código de ética del servidor público. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el servidor público, digamos que es un conjunto de principios y de valores y normas que orientan la conducta y que van aplicadas al ser humano. ¿Esto con qué fin? Con el propósito de poder garantizar que el servidor público, base a estos principios, pueda actuar con honestidad, con responsabilidad, transparencia, y también podemos decir que puede actuar con respeto hacia la ciudadanía, a prestar un servicio, promoviendo el interés general sobre el particular y fortaleciendo la confianza, en este caso, en las instituciones que desempeñe, pues llegue a desempeñar su cargo. Siguiente diapositiva, compañera. Eh, Entonces aquí encontramos el marco normativo y valores del Código de Ética, es la base legal de la moral del servidor público, es como la presentación, es como la carta magna de nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el marco normativo y valores del Código de la Ética. También encontramos en el marco normativo está estipulado en la Constitución Política de 1991 en el artículo 209. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que es la función administrativa que debe regirse por igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que esto debe ser aplicado al servidor público. Un ejemplo muy claro, cuando una alcaldía abre una convocatoria de empleo público, debe dar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. Debe ser publicado esta vacante, no debe ser una convocatoria cerrada, sino que debe hacerse públicamente para darle cumplimiento aquí al artículo que nos habla y y es el principio de la igualdad, o sea, todos tenemos derecho a poder ser informados de aquella vacante. También encontramos aquí la ley 489 de 1998. Esta nos dice que regula la organización y el funcionamiento de la administración pública, defendiendo competencias y funciones en las entidades del Estado. Sí, es muy claro, la organización y el funcionamiento de la administración debe ser organizada por nosotros como futuros administradores públicos. En este caso, tomamos un ejemplo, es la creación de un ministerio o una empresa industrial y comercial del Estado, se hace siguiendo esta ley. Debe cumplirse y darle cumplimiento a esta ley. De la investigación encontramos la ley 734 del 2002. ¿Qué nos dice esta ley? Es el Código Disciplinario Único, que dice, establece las faltas y las sanciones para los servidores públicos que incumplen sus deberes. Es allí donde esta ley es aplicable a aquel servidor público que no ejerce o incumple algún tipo como de faltas como que lo acredite de estos valores. Un ejemplo que concluimos, un funcionario que recibe un soborno puede ser sancionado con destitución o inhabilidad según esta ley. ¿Qué pasa? Que si un servidor público
un ejemplo sencillo, llega a la alcaldía, llega a la Secretaría de Hacienda, pero aquella persona necesita el certificado para poder hacer el pago de su impuesto predial y hay mucha volumen de gente, pero si hay alguien que él de pronto le dice, un ciudadano le dice, mire, me puede colaborar, yo le doy 10.000 pesos, lo doy para la gaseosa. Entonces aquí donde ya está incumpliendo a esta ley, ya es el Código Disciplinario Único, o sea, está incurriendo una falta y ya ahí amerita una sanción. Eh, también encontramos en la siguiente diapositiva la ley 1952 del 2019, que es el Código General Disciplinario, que nos dice que actualiza y reemplaza al Código Disciplinario Único, defendiendo los deberes, prohibiciones y sanciones para los servidores públicos. Tomamos un ejemplo, un funcionario que abandona injustificadamente su cargo puede ser sancionado con suspensión. Es muy claro que si de pronto un contratista, o en este caso me coloco yo de ejemplo, me disculpa la expresión, que yo en este caso estoy en la dependencia de Secretaría de Medio Ambiente y que por X o Y motivo no quiero seguir mi cargo, dejo mi cargo a un lado y no cumplo las obligaciones contractuales, entonces ya esto es una injustificación al cargo, porque no justifico al por qué estoy dejando dicho cargo. Encontramos también la ley 1474 del 2011, es el estatuto anticorrupción. Este nos fortalece los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Es aquí donde no estamos de acuerdo y nosotros como futuros administradores públicos debemos de no caer en este acto de incorrupción, debemos ser unos excelentes, ser unos buenos servidores públicos, pues aplicando aquí la ética, ¿no? La ética moral, aplicando todo lo que nos acredite como funcionarios públicos. Y entonces aquí cogimos un ejemplo muy claro, obliga a publicar en la web los contratos estatales para cualquier ciudadano los consulte. Todo contrato que se vaya a ejercer o todo contrato o toda persona que sea contratada tiene derecho o puede ser, no, puede ser publicado en este caso, pues en el tema del SECOT. Sí, en ese SECOT es allí donde no podemos ingresar directamente como en la página principal porque eso es solamente la persona indicada porque es un usuario y una contraseña, pero puede haber una resolución o un decreto donde puede ser aquella persona quien puede verificar el contrato. También encontramos el Código Integral, el DNP del 2017 establece los valores que deben guiar la conducta del servidor público. Entonces, ¿qué pasa en este código? Es fundamental que debemos tener honestidad, debemos tener respeto, debemos tener compromiso, diligencia y justicia. Debemos hacer las cosas con transparencia, ser muy leal a la hora de ejercer un cargo, no a la corrupción, que es lo que pues hoy en día es lo que está pasando en muchas alcaldías, en muchas entidades. También un ejemplo muy claro es el funcionario que atiende con amabilidad y rapidez a un ciudadano refleja respeto y diligencia. Hay que ser muy cordial ante todo la educación, hay que ser muy enfáticos en ser muy cordiales a la hora de prestar un servicio. No que porque somos servidores públicos vamos a querernos llevar a todo el mundo como quien dice por delante, no. Hay que ser muy enfáticos y ser ante todos cumplir los valores. También encontramos el lineamiento de las Procuradurías del 2024, que nos dice que busca fortalecer la transparencia, la ética, la rendición de cuentas en la gestión pública. Esto es lo que busca hoy en día las administraciones y eso lo hacen periódicamente. Que es la Secretaría de Deportes vinculada a la alcaldía o la dependencia o la ES Carmen Emilia Ospina va a hacer una rendición de cuentas. Esto lo deben hacer. ¿Por qué? Por ética, porque ellos tienen que tener una transparencia a la hora de poder llevar a cabo una gestión pública. Entonces la Procuraduría recomienda que las alcaldías realicen audiencias públicas para explicar cómo gastan los recursos, en qué se invierten los recursos, a dónde llegan los recursos. Esas audiencias deben ser públicas, no deben ser privadas. Entonces es un claro ejemplo para esta situación.
También encontramos los valores del código integral. Encontramos como primero la honestidad. Rechazar, como funcionarios públicos debemos rechazar la corrupción, la transparencia, decisiones claras y accesibles, el respeto, dignidad a las personas, compromiso, vocación al servicio. Muchas veces nos ha pasado, o me ha pasado, yo sé que muchos hemos llegado de pronto a algunas clínicas o a sacar citas médicas y la chica que atiende o admite las citas médicas, no hay citas, si tiene que esperar, espera. Entonces no, nosotros como futuros administradores públicos debemos tener esa amabilidad, esa empatía, esa entrega a ser unos mejores funcionarios, porque aquí nos estamos preparando es para eso, para servirle a la sociedad, para servirle a la comunidad y ser siempre con transparencia. También el otro que encontramos, los principios, rectores de la ética pública, encontramos la legalidad, es actuar siempre dentro de la ley, siempre ir pegado muy a la ley y estar muy ligados a la norma, estar muy pegados a lo que nos dice la ley, no salirnos de la ley. También encontramos la imparcialidad, es de decidir su favoritismo. Aquí no va a haber favoritismo, aquí debemos de ser muy imparciales con todos, ser muy enfáticos, ser equitativamente servirle a la comunidad. Y la integridad es la coherencia entre lo que dice y lo que se hace, ser muy coherente a la hora de que nosotros vamos a hablar sobre algo, dar una información, una orientación, debemos ser muy claros en lo que vamos a expresar. Y eficiencia es un buen uso de los recursos, darle un buen uso a los recursos, no que porque la alcaldía me suministró a mí este recurso, este computador, este escritorio, entonces lo voy a dañar, lo voy a desbaratar. No, hay que darle un buen manejo a las cosas, porque nosotros debemos darle, como servidores públicos, debemos de saber que tenemos que tener un buen servicio. Le cedo la palabra a la compañera. Gracias, Steven. Ya te metes con los principios, ¿no? Sí, vale. Ahora tenemos un video. Gracias, compañero, por darme la palabra. Ahora tenemos un video que queremos como, es más, sí, como lo titula, ética de lo público, más que un código, es una forma de nuestra vida del día a día. Entonces, proyectamos en este momento para continuar con diagnósticos y casos de código de ética que me corresponde explicar. Aunque la señora Ética es muy seria, también les cuento que es muy bonita e importante. Imagínense, tiene su propio código. Así como lo oyen, se llama Código de Ética y de Buen Gobierno. ¿Qué les parece? Suena distinguido, ¿cierto? ¿Que para qué sirve? Nada más ni nada menos que para regular las actuaciones de todos los profesionales, para proteger a las organizaciones y a sus integrantes. ¿Qué tal? ¿Alguien le ayudó a la señora Ética a elaborar su código? ¡Claro! El Gobierno Nacional invitó a las entidades públicas y privadas a que establecieran unos mandatos de ley o condiciones propias, coherentes con los requerimientos y principios de cada una, pero con ideas comunes. Bueno, ¿y para qué sirven estos mandatos de ley o condiciones? Para fijar los estándares de comportamiento de las personas de una empresa u organización. ¡Claro! Sin fomentar la cultura de la obligación, sino más bien la autorregulación y la conciencia social. Busca convertir nuestro comportamiento diario de honestidad en una rutina, al actuar con actitud responsable. Bonito, ¿cierto? Y su principal objetivo es promover un comportamiento uniforme. Es decir, que debemos vestir iguales o actuar como robots. No, claro que no. Solo pretende que se practiquen las normas universales de convivencia que todo trabajador debe observar al ejercer sus funciones, como el respeto entre compañeros, actuar de manera responsable al tomar decisiones, tener siempre disponibilidad para escuchar recomendaciones, sugerencias u opiniones para trabajar mejor en equipo. También defender el medio ambiente y la sociedad, prohibir el plagio de proyectos o ideas, realizar con honestidad el trabajo, responsabilizarnos siempre de las obligaciones que nos confían y no divulgar información de la empresa. Hay además algunas normas de la señora Ética que pueden estar vinculadas con normas legales. Por ejemplo,
Ojo, la discriminación es un delito regulado por la ley. No se debe discriminar a ninguna persona por su raza, nacionalidad, sexo o religión. Muchas gracias por su código, señora Ética. Listo, entonces el video nos da un mensaje donde decimos que el código de ética no es solamente un documento, es un compromiso diario y también pues recordemos que el servidor público no responde a intereses particulares, que va pues con lo que decía ahora el compañero, sino al interés general de la sociedad. Aunque las... Listo, entonces ahora vamos bien con la diapositiva sobre diagnósticos y casos del código de ética. Bueno, vemos que de la norma, como lo que habla el compañero Steven, a la práctica hay mucho de lo que se está pasando y lo que vemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? ¿Verdad? Le hacemos esas preguntas. ¿Realmente se cumple o qué está pasando? ¿Se está quedando todo en un papel? Bueno, entonces vemos cómo esta parte, el propósito pues de nuestra exposición es mostrar qué dice la investigación. Ahora presentaremos una investigación académica recientemente y que cómo esta se está aplicando entre esos, pues, estos principios en las instituciones concretas para que después señalar los principales hallazgos que luego la compañera Paula nos va a colaborar exponiéndolos sobre los hallazgos. Para esto entonces tenemos la investigación. Dentro de la investigación que tenemos que Suezca 2022, tenemos falta de sanciones. En ese sentido tenemos que encontramos, son exactamente tres investigaciones académicas que encontramos, se las voy a nombrar. Ya les hablé de Suezca, ahora sería CEDIEL 2024, ética, que requiere capacitación y cultura organizacional. Eso nos habla CEDIEL. Y Silva 2022 nos habla sobre la brecha entre lo normativo a lo práctico. Entonces, vemos cómo en Suezca, la lectura académica de Suezca, encontramos que el código de integridad tiene un problema grande, que no hay sanciones claras. Eso significa que aunque un servidor público falte a los valores, no existe una consecuencia directa, lo que hace que muchos no lo tomen en serio, como el ejemplo que nos daba ahora Steven. O sea, fácilmente llegan y cobran y no pasa nada, bueno, de pronto que hacen el disciplinario, que esto, pero sí hace falta, digamos que en el papel, digamos lo que sí hay como unas, digamos, multas, algo más fuerte para que realmente lo tomen en serio. Lo mismo pasa ahorita con la investigación académica que hicimos con CEDIEL 2024, que propone que el código debe reforzar con cultura organizacional y capacitación permanente. Se debe constantemente hacer capacitaciones. Pues la ética no se aprende solo en un taller, por ahí ocasional, lejos, no, sino que con formación constante, que las entidades pues se haga de esta manera y pues también en un ambiente laboral donde todos vivan esos valores. Eso es importante, por eso las entidades donde refuerzan mucho el tema de los valores, es importante que se haga así en las entidades públicas y demás. Ahora en la investigación con Silva 2022 es una versión sistemática que incluye que hay una gran brecha entre lo que está escrito y lo que realmente pasa, ¿sí? Pues esto nos dice que en teoría somos transparentes, ¿sí? Y honestos, pero en la práctica muchos funcionarios
no cumple, no lo aplica, y esos principios pues en sus trabajos diarios pues se van a notar con su forma de actuar, de hacer las cosas, ¿cierto? Todo esto pues nos muestra que en el código, y que aunque es muy valioso el código, entonces necesitan mecanismos de control más fuertes, con educación continua y sobre todo apropiación pues real de lo que se hace. Pues presentamos aquí una noticia, eh, esa noticia fue publicada en febrero del 2011 de este año. Se habla sobre la percepción de la corrupción en Colombia, donde empeoró en el 2024. Entonces, pues esta noticia, según la Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia, la percepción de la corrupción en nuestro país empeoró. Colombia obtuvo el 39 puntos sobre 100, ¿sí? En el índice de percepción de la corrupción descendió al puesto 92 de 180 países. En el 2023 teníamos 40 puntos, lo que muestra un reproceso. Lo que muestra es un reproceso. Pues este resultado, esta noticia, nos refleja que a los ojos de la ciudadanía los esfuerzos no han sido suficientes para reducir la corrupción. Los analistas por lo menos explican que, también esa noticia nos dicen que los recientes escándalos, como la de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, donde se denunciaron manejos irregulares de contratos y de ayudas personales, y otros casos de corrupción en otros funcionarios, han impactado directamente en esa percepción negativa. Esa noticia es de la silla vacía del 2024. ¿Qué nos queda decir? Que pues en pocas palabras, aunque tenemos un código de ética y marco legal, que fue lo que nos explicó el compañero, los ciudadanos sienten que no se está aplicando con rigor, y eso pues nos erosiona, digámonos, la confianza en el Estado. Bueno, seguimos ahora con este fue como un foro, sí, que se realizó, se llama La Brújula Ética del Liderazgo. Eso fue en mayo del 2021, que la Comisión de Ética y el Ejercicio Profesional de la Asociación Internacional de Contadores, de Contabilidad, AIC, realizó la conferencia virtual titulada Calibramos la brújula ética y moral del líder. Me llamó muchísimo la atención, por eso lo traigo a esta exposición, o a este trabajo, digámoslo, sobre la ética. Bueno, estuvo a cargo de un ecuatoriano llamado Marcelo Bueno. Marcelo Bueno pues nos dice que allí se resaltó que en este foro que las políticas por sí solas generan una obediencia que muchas veces es superficial, ¿sí? O mecánica. Entonces se cumple porque tocó, ¿sí? Se cumple porque tocó, y no por convicción, pues que es realmente lo que toca hacer. Entonces, en cambio, entonces, ¿qué hace el líder? Que actúan con coherencia, se actúa con coherencia y dan ejemplos que inspiran un compromiso auténtico en su equipo,
Esa es la idea de la brújula ética, orientar las decisiones no solo con reglas, sino con valores vividos, que es algo que recalca aquí mucho él también en el foro. Y el mensaje pues, que nos deja central fue que los líderes públicos deben de ser coherentes y dar ejemplos porque pues la ética, dar el ejemplo porque la ética se aprende más del comportamiento que de lo manual, de lo que se hace día a día. Entonces, listo. Entonces, seguimos con la otra. Estos son casos institucionales. Vamos a hablar de la DIAN en una información que encontramos del 2021, donde dice que la prevención de conflictos de intereses. Entonces, ¿qué hizo la DIAN? La DIAN creó su propio código de ética, ¿sí? Y buen gobierno. Esto pues enfocando en la prevención de conflictos de intereses, porque pues los funcionarios que manejan pues impuestos deben de ser totalmente transparentes. También tenemos el Departamento Nacional de Planeación, trabaja en un código de ética que fuerza la transparencia y la planeación participativa, que para que la ciudadanía pueda confiar en la forma en la que se gestionan los recursos, ¿sí? También tenemos el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente, en ética ambiental, tenemos que ha incorporado esta ética ambiental, mostrando que la integridad también se refleja en el cuidado de los recursos naturales, algo que es muy importante para hoy en día cuidar su preservación. Por último, tenemos el caso del Fondo de Adaptación. Promueve el buen gobierno y la autorregulación, adaptando pues el código en ética en su propia misión institucional. Con esto pues vemos que aunque hay un marco nacional, cada entidad, como en estos ejemplos que traigo, lo ajustan a su realidad. Pero pues en todos los casos, pues el objetivo es el mismo, ¿cierto? Transparencia y confianza ciudadana. Esto pues, con esto se evidencia que aunque el código de ética es nacional, como le decía anteriormente, cada entidad lo ajusta según a su necesidad. Eh, pero todo pues se busca lo mismo y es importante recalcarlo siempre y más nosotros como futuros administradores públicos, eso, la transparencia, la confianza, la legitimidad frente a la ciudadanía. Seguimos con la compañera, perdón compañera, seguimos con la compañera Paula, le deseo la palabra a la compañera Paula y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Sandra. Bueno, después de analizar seguimos con los hallazgos principales. Pues acá podemos decir que después de analizar lo que decía la compañera Sandra sobre los casos institucionales, podemos identificar tres hallazgos principales. Primero, pues muchos de los servidores públicos no se apropian realmente los valores del código, sino que lo ven como un requisito más. En segundo, pues sería el impacto en la práctica diaria, que es muy bajo, es decir, que los códigos están escritos, pero no transforman suficiente la conducta, ¿sí? Tercero, los mecanismos de control, pues, hacen un seguimiento, siendo débiles. Hay normas, pero no siempre se cumplen ni se supervisan adecuadamente. Dicho pues de otra forma, el código de ética existe, ¿sí? Pero todavía falta compromiso, como seguimiento y sanciones claras para que sea un verdaderamente efectivo para esta gestión pública. Retos y propuestas. Siguiente diapositiva, compañero.
Bueno, en sí, frente a estos problemas, pues hay unos principales retos, que hay algunas propuestas que considero que son necesarias. Pues primero que todo, pues eh, uno de los mayores retos pues es superar la brecha entre las normas y la práctica, ¿sí? Tenemos también buenas leyes, códigos, ¿sí? Pero el problema es no siempre, o sea, no se cumplen. A esto se suma la falta de sanciones, cuando no hay consecuencia, pues la falta de ética se repite y también está la debilidad cultural e institucional, donde la ética no siempre se percibe como prioridad. Pues frente a esto, pues hay varias acciones concretas que es, primero, crear indicadores de gestión, que eso hace referencia como, así como medimos la productividad o la eficiencia, podemos medir la coherencia ética. Un ejemplo, pues los indicadores sobre la transparencia entre contrataciones en atención en los ciudadanos. La segunda tenemos como capacitación continua en todas las entidades. Pues esto no basta como una charla inicial sobre la ética, sino que necesitamos un programa permanente, ¿sí? Prácticas adaptando cada entidad para que la ética no se quede en teoría. La tercera, más participación ciudadana. Las veedurías pues, ciudadanas son una herramienta clave para que la sociedad vigile y acompañe todos los procesos, ¿sí? La ética se fortalece como cuando hay un control externo, controles internos más fuertes. Las auditorías, pues las oficinas de control, el comité de la ética debe tener un papel real y activo que no puede ser, digamos, simbólico, ¿sí? Y quinta, vincular ética, ascenso y evaluaciones. Creo que este punto es muy clave, ya que no debería ascender o recibir mejores evaluaciones alguien que no sea coherente en los valores institucionales. Pues eso hace que la ética debe ser un criterio de crecimiento profesional. Siguiente diapositiva. Compañera. Bueno, tenemos por último las conclusiones que finalmente quiero cerrar con, bueno, sí, quiero cerrar con estas. Pues la primera es la ética, que es el puente entre la norma, la confianza ciudadana. Sin ética, las normas pierden fuerza porque la gente deja de creer en ellas, pero cuando la ética se vive, las normas se convierten en verdaderos instrumentos de confianza, ¿sí? Por segundo, pues la conclusión es un reto, no es escribir más código, sino vivirlo, ya que tenemos suficientes manuales y reglamentos, lo que necesitamos es aplicarlos, ¿sí? La ética se debe pasar el papel de las acciones entre la teoría y la práctica, sobre todo debe vivirse en las pequeñas decisiones del día a día, ¿sí? En lo personal, pues me queda claro que la ética no puede ser vista como algo, o sea, algo en accesorio, ¿sí? Sino como un pilar fundamental para poder garantizar la transparencia, la confianza y la credibilidad de las instituciones. Solo así podremos construir unas organizaciones más sólidas y una ciudadanía que confíe en ellas. Ya, pues. Siguiente. Sí. Y por último tenemos un pequeño quiz que nuestra representante nos va a compartir el enlace. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor y compañeros. Hasta aquí pues hacemos entonces el pregrabado de nuestra exposición. Ya este quiz pues tendríamos que hacerlo directamente en clase. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros y profesor, muy amables.